Hola, les saluda cariñosamente Blanca Elia Jiménez Guzmán, originaria de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, muy contenta de estar participando en esta edición virtual del 11º Foro de Ciencias y Civilización, organizado por la Asociación Vida y Ciencias de Cerrito, Argentina. Presento el proyecto La educación escolarizada en los años 60-70, las representaciones sociales de las mujeres juchitecas. Damos inicio con la contextualización. El proyecto se desarrolla en la cultura zapoteca, donde se habla la lengua materna denominada lichesá o zapoteco, y su gente se considera vinizá, que significa gente de las nubes, palabra en zapoteco. En el sur de México, allí se encuentra la región del Istmo. Geográficamente abarca desde la parte del Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Juchitán entonces se encuentra en esta parte colindando con el Océano Pacífico. Este poblado se caracteriza por sus festividades y sus sones, música bailable que se escucha en las diferentes fiestas. Otra característica importante de la región es la gastronomía, en donde se encuentran diferentes platillos para degustar deliciosos como los típicos tamales oaxaqueños o gran variedad de moles y bebidas también como el café, una bebida que se muestra también en la imagen se le denomina bupu en zapoteco, que significa espuma, es el manjar de los dioses, una bebida preparada con cacao, azúcar, canela y una flor típica de la región que es el yechachi. Así también sus trajes lo portan las mujeres en las diferentes festividades de la región, no es un vestuario que esté olvidado o que únicamente se muestre en ciertos eventos culturales, sino que se porta día a día en los diferentes eventos. Y por supuesto no podemos olvidar la solidaridad de nuestra gente al momento de realizar cualquier evento social, cultural, familiar. En ese momento se lleva a cabo esa solidaridad de la región. Continuemos con la introducción, iniciando con lo que comparte Patricia Rodríguez, que realiza un análisis de la transformación política y social del país en los últimos 30 años, atribuyéndolo a la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Ella confirma que es una aportación muy importante hacia todo el avance económico que se ha tenido y que lo realiza porque tuvo la necesidad de participar económicamente ante la pérdida de poder adquisitivo. Posteriormente tenemos la aportación de Acosta Márquez al hablar específicamente de la mujer vinizá, la mujer zapoteca, que ha dado lugar a una prodigalidad única del imaginario étnico. No solo se ha reconocido su preponderancia en el comercio y en el ámbito festivo, sino incluso se ha hablado del matriarcado zapoteca, que es un término que también se irá desarrollando en el transcurso del proyecto. Y por último, la aportación de Rodríguez López, indicándonos también en ese mismo contexto a finales del siglo XX, que menciona que es cuando empieza a crecer la participación femenina ocupando cargos fuera del hogar, insertada entonces en esa decisión de las opiniones en el sector tanto público como privado. Continuemos ahora con datos estadísticos para seguir hablando de este tema educativo. Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el censo poblacional del 2015, en donde observamos una gráfica inicial presentando un porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más, desde 1970 hasta el 2015, observando un 25.8 en 1970 y un 5.5 en el 2015, haciendo entonces una reducción de 20.3% a lo largo de ese tiempo. Continuando con una investigación más acerca de la distinción entre el rol de género, que en 1990 observamos un grado de analfabetismo masculino de 9.6, que se reduce en el 2015 a 3.8. Respecto al aspecto femenino, del 15
al 6.1 en el 2015, observando entonces una reducción en ese tiempo en el aspecto masculino de 5.8 y en el aspecto femenino de 8.9, viendo que sí hay una reducción considerable y mayoritaria en el aspecto femenino. Surge la pregunta de investigación: ¿cómo se ha logrado este acceso de las mujeres en la educación formal a nivel nacional para lograr disminuir el índice de analfabetismo, como lo demuestran las cifras presentadas por INEGI? En este planteamiento de problema iniciaremos con el artículo 3º constitucional, que entre sus propuestas habla de un derecho que tiene cada ser humano a la enseñanza impartida por el Estado o nación en cada uno de los municipios de toda la República Mexicana, luchando en contra de la ignorancia y proponiendo que eso va a traer un mejoramiento económico en esa igualdad de derechos sin distinción entre razas, sectas ni sexos, y formulando una obligatoriedad de la educación primaria. Han habido, por supuesto, reformas del artículo desde que se promulgó en 1917, cuyo objetivo principal en el artículo 3º era la educación laica y gratuita. En la siguiente reforma, en 1934, se habló de una educación socialista, también integral, y en 1946 se promueve desarrollar todas las facultades del ser humano. Así también en el ámbito internacional se han hecho diferentes reformas a este respecto, llegando entonces al objetivo general: develar las circunstancias socioculturales y familiares a las que se enfrentaron las mujeres zapotecas de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, en las décadas de los 60-70, que influyeron para que sus hijas tuvieran acceso a una educación escolarizada. Mucho se ha hablado acerca del desempeño de las mujeres como vendedoras, cuidadoras de niños, trabajadoras del hogar y en algunas ocasiones como profesoras, enfermeras, y esto se ha relegado por cuestiones de género. El artículo 3 de la Constitución mexicana habla acerca de ese trato igualitario y esa participación de las mujeres también en el ámbito educativo, pero ¿qué hay de la aplicación? En todo el estado de Oaxaca existe una desigualdad de oportunidades precisamente provocadas por el subdesarrollo, la pobreza, y muchos de los poblados se encuentran en zonas marginadas y son partes de una cultura indígena, lo que dificulta aún más esa aplicación del artículo 3º constitucional. Hablando de la mujer vinizá, todavía hay una doble responsabilidad, porque si bien es fuente de inspiración, su belleza, sus trajes, la participación en las festividades, otorgándole a la mujer esa responsabilidad de conservar y preservar la cultura, también tiene un empoderamiento en el comercio y una idea del matriarcado. Hablemos ahora de las 3 categorías que integran el marco teórico: la educación formal, la familia y las representaciones sociales. Respecto a la educación formal, se ha venido viendo las diferentes reformas que han habido, todas enfocadas a promover la igualdad de derechos a la educación escolarizada, sin distinción de sexo, raza, religión, cultura ni etnia. Entre ellas surge una organización muy importante que es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también la ONU, que es un organismo que tiene como misión consolidar la paz y erradicar la pobreza de los pueblos, por lo tanto, impulsar también el desarrollo sostenible de cada uno de ellos, para lo cual promueve 17 objetivos para transformar el mundo. Se encuentra el ODS 4, que se refiere a esos derechos a la educación formal de calidad, que funciona como un catalizador para lograr el desarrollo sostenible y permite que los niños salgan de un estrato de marginación para salir de la pobreza y participar activamente en la economía de su comunidad. Y hablando de familia, la primera representación se documenta en 1861 y menciona esa relación de pareja no como algo promiscuo, sino más bien como algo religioso, incluso haciendo una semejanza entre los dioses griegos. Representa a la mujer como una mujer empoderada, disfrutando de todos los derechos, siendo respetada, valorada, y que era la que decidía en esa relación inicial familiar
teniendo el control sobre sus hijos y sobre la herencia, sobre sus propiedades que se heredaban por línea maternal, cosa que no es reconocida, por supuesto, por Simone de Beauvoir, quien promueve esos derechos igualitarios entre hombres y mujeres. Hablaremos también del patriarcado, que data desde la antigua Mesopotamia, refiriéndose a los pastores nómadas romanos, en donde dominaban la cultura y eran propietarios de sus esposas y rebaños. En México, la idea del patriarcado surge desde la colonización y ha prevalecido hasta nuestros días, gobernando esas estructuras sociales e influenciando también en el pensamiento inconsciente de las mujeres a esa situación, aunque se promueve ese trato igualitario entre hombres y mujeres, pero la realidad dista mucho de este trato igualitario. Respecto al matriarcado, es una sociedad en donde la mujer ocupa la autoridad preponderante para la decisión tanto de los aspectos en la vida pública como en la vida privada. Hablemos ahora también cómo se da ese matriarcado en la región del Istmo, en la concepción de algunos autores, como Elena Poniatowska, Diego Rivera, Frida Kahlo, Tamayo, Toledo y muchas otras que no se refieren directamente a esa estructura matriarcal, pero sí lo hacen a través de su pincel expresivo y su prosa. Aportan un punto de vista desde afuera acerca de ese empoderamiento femenino matriarcal, coincidiendo también con la imagen autoétnica de los pobladores, en donde sí se consideran tener una estructura matriarcal, incluso describiéndose diferentes a los pobladores de México, en donde existe un predominio de una estructura patriarcal. Coincido más con las aportaciones de Dana Boyer, que realiza unos estudios etnográficos en la ciudad de Juchitán, en donde se refiere a las mujeres empoderadas, inteligentes, trabajadoras, portando trajes regionales y joyas hermosas que se heredan de madres a hijas, participando activamente en la economía, en donde los hombres apenas sí se notan, pero dotan de materia prima para que las mujeres las confeccionen, las transformen y las lleven a comercializar al mercado, logrando, bajo su punto de vista, una extraña convivencia entre patriarcado y matriarcado bajo el mismo techo. Ahora bien, respecto a las representaciones sociales, es un modelo que propone Moscovici en 1961. Durkheim trabaja las representaciones sociales colectivas, cuyos elementos explicaban factores de la sociedad cuando estos se volvían estáticos, como en el caso de los mitos, la religión e inclusive la ciencia. Las representaciones sociales entonces se ve más como un aporte individual que no necesariamente parte de una colectividad, pero que sí puede modificarla y transformarla. Otro de los aportes muy importantes es el que realiza Denis Diderot, en donde supone una creatividad del sujeto en la construcción de su mundo, como un acto consciente del sujeto que se construye bajo la concepción del escuchar al otro, de los diálogos con el otro. Otro de los autores es Piaget, en el constructivismo, mencionando cómo el sujeto se construye a sí mismo, tomando esos actos no únicamente en una acción discursiva, sino apegadas a una transformación social real, cuyo motivo de vida es emplear los sentimientos y el sentido común. Se obtienen como resultado las historias de vida realizando entrevistas a profundidad de 2 a 3 entrevistas por cada una de las participantes, escogiendo 3 grupos de personas. Por cuestiones de tiempo y de espacio, solo presento los resultados de la familia 1. Los 3 casos cuentan con una madre de familia y 2 hijas. En la entrevista inicial se notaba cierto nerviosismo por parte de las entrevistadas, que poco a poco se fue quitando al momento de generar confianza, y se notaba posteriormente cierta complicidad entre ellas y una disposición muy grande para poder compartir sus historias, para poder mostrar y socializar sus experiencias, sus sentimientos, mostrándose muy satisfechas de que alguien las escuchara. Para realizar el análisis se realizaron estudios de casos
y la triangulación tanto de métodos como de sujetos, en este caso de las 3 personas que integran el caso 1. Cabe mencionar que decidieron tener nombres distintos, por lo tanto se escogen nombres que las representen a cada una de ellas, en este caso a la mamá del caso 1, se le nombra Shunashi, que significa virgen en zapoteco, a la primera hija, Zipactli, es un nombre en náhuatl, el primer día de la creación, y a la segunda hija, Sicaru, que significa linda. Observemos entonces que la fecha de nacimiento de la madre es en el año de 1940, logra un nivel de estudios hasta 4º grado de primaria y se casa, actualmente es viuda, y su ocupación es ama de casa y comerciante. La primera hija, Zipatli, es profesora de educación primaria, actualmente jubilada, casada y se ubica dentro de la década de estudio en 1962. Y la segunda hija, Sicaru, logra la licenciatura en informática, actualmente es docente, divorciada y se ubica también en el contexto del estudio en 1971. Pasamos ahora al análisis e interpretación de datos. En este caso, de la mamá, ella nos aporta que los padres no querían que las hijas estudiaran y los motivos es que pensaban que cuando ellos aprendieran a leer y escribir, iban a mandarles cartas a los novios y sobre todo que se iban a casar a más temprana edad y que no iban a seguir participando en la economía familiar, porque las niñas empiezan a vender algunos artículos, recursos que los padres proveen o que las madres fabrican. Por ejemplo, si la mamá se dedica a realizar tortillas para vender, la niña de escasos 7, 8 años al mercado o en las casas a venderlas. Entonces, era algo que les angustiaba a los papás, que las hijas dejaran de aportar económicamente a la casa y que se casaran mucho más rápido. Ella comenta que inicia el nivel primario a los 8 años y que solo concluye hasta el 4º grado. Y en las preguntas de análisis se ven quién es el responsable y quién apoya para la siguiente entrevista. Respecto a la boda, menciona que su matrimonio se llevó a cabo a los 19 años, siendo un matrimonio por rapto, algo característico en la región, y sus hijos los tiene en casa, que aunque ya existían servicios médicos en ese tiempo, la mayoría de las personas decidían tener a sus hijos en casa a través de parteras, con tal de no descuidar a los hijos que ya tenían, los hijos mayores. Y la pregunta de análisis para la siguiente entrevista es ¿cuál es el rol de madre? Su actividad de soltera es ayudar en la tienda de abarrotes de sus padres en el mercado, algo que continúa cuando se casa, siendo ama de casa y comerciante, también teniendo una tienda de abarrotes en su casa y además ayudándose en la economía al elaborar y vender prendas de vestido, así también como ventas de ropa, productos por catálogo, ventas de comida para estudiante, por lo que se le pregunta cuál es su rol de madre y su rol de la mujer en la sociedad para las siguientes entrevistas. El número de hijos que tuvo fue 6 y el nivel de estudios logrado de sus hijos es que todos son profesionistas, mencionándolo de una manera muy orgullosa de haberlo logrado. Sus sentimientos es preguntarles acerca de si quería seguir estudiando y su forma de vida es que en el primer año de casada vive en la casa de sus suegros y en el siguiente construye su casa propia, sin embargo, aún permanece muy cerca de ellos al construirla en el patio contiguo a la casa de los suegros. Por lo tanto, sí recibe mucha influencia de esa familia del esposo y además de los amigos y vecinos en recalcarle que las mujeres únicamente deberían de permanecer en el hogar, dedicadas a las labores domésticas, dedicadas a lavar, a hacer la comida, a planchar, a tener la ropa preparada, a la educación de sus hijos no formal en casa y únicamente a las labores del hogar. Sin embargo, sí estaban dispuestos a que la mujer estuviera participando en el comercio para que les diera ese aporte o esa ayuda económica en casa, pero no vista como una actividad intelectual o en una educación formal. Ahora presentamos en esta rejilla la participación de las 3 mujeres sujetos de estudio de la primer familia
en donde las tres sí querían estudiar. Las oposiciones o los motivos, en el primer caso de Shunashi, ambos padres se opusieron y el motivo era para que ella pudiera apoyar económicamente al vender en la tienda de abarrotes que la familia tenía. No recibe ningún apoyo, no hay nadie que la apoye en su deseo de seguir estudiando, por lo tanto únicamente logra hasta el cuarto año de primaria. Zipactli, ubicada en la década de los 60, la oposición que tuvo es del padre y de la familia paterna. Los abuelos, los tíos tenían todavía mucha influencia al considerarse una sociedad muy unida también la comunidad zapoteca, pero también eso interfiere en esas decisiones familiares, en este caso, para que las mujeres pudieran seguir superándose y preparándose con una educación formal. Sin embargo, en este caso de Zipactli recibe el apoyo de la madre para que logre seguir estudiando. Dentro de las entrevistas se mencionan muchas cosas muy interesantes como que la madre tenía que escuchar frecuentemente las quejas del padre al referirse a que la hija no debería de irse a estudiar, sobre todo porque los estudios de un nivel superior no se podían realizar en la comunidad. Había que irse a estudiar a la capital del estado, en Oaxaca. Entonces eran pleitos frecuentes cuando el padre llegaba borracho y le reclamaba a Shunashi acerca de por qué estaba apoyando a esa dama para que estudiara cuando su misión en la vida de una mujer era únicamente dedicarse a las labores del hogar, a casarse, tener una familia, hijos y estar realizando las labores del hogar, estar atendiendo al esposo y a los hijos y no tener una visión más, no tener una participación más. Y esos eran pleitos frecuentes en donde la madre menciona también que debía apoyar a su hija acompañándola a tomar el autobús, a conseguir autobús para que se fueran a estudiar, llevándola incluso a su primera misión, que fue en una comunidad muy alejada de Oaxaca, ubicada en la sierra de Oaxaca, en donde no había un autobús que los llevara directo y tuvieron que pasar por muchos problemas para llegar a esa comunidad, en donde tomaban un autobús que les llevaba a unas 3 horas nada más, y de ahí tomar otro autobús o redilas de café, que eran los que entraban a esas comunidades, acercarlas a esas comunidades, después de ahí a tomar un caballo o una mula para acercarse un poco más y subir cerros. Sin embargo, esta madre, Shunashi, decide apoyar a Zipactli para que logre su sueño desde muy pequeña de ser profesora de primaria. Con Cícaro, una década después, en los años 70, sigue todavía la oposición de padre, oposición de la familia paterna. Sin embargo, ya recibe el apoyo no nada más de la madre, sino también de los hermanos, logrando una profesión de licenciada en informática. Continuando con el análisis e interpretación de datos, las representaciones sociales presentan cómo piensan los sujetos acerca de determinado objeto y su representación. Por lo tanto, consiste en realizar un acto de construcción, no como un reflejo de la vida cotidiana, sino como un conocimiento generador indispensable para transformar la vida, para la reconstrucción de la realidad social, rompiendo estructuras culturales e iniciando una nueva forma de entender y vivir en su contexto. Por lo tanto, encontramos en esta investigación estos indicadores que condicionan y contemplan a la educación, como la mujer en su rol de madre, realizando labores domésticas, el hombre en su labor de padre, realizando oficios, los impedimentos para que la mujer pueda llevar a cabo una educación formal. Entre los más importantes que se encuentran son la familia y los aspectos culturales. Por supuesto, esos sentimientos que le provocan el hecho de no poder seguir estudiando, los valores también que están muy inmersos en la cultura vinizá. Para el análisis e interpretación de datos, me basé en la nube de palabras. Para indagar acerca de la educación formal, las mujeres en su representación social, lo más importante que ellas descubren es estudiar. Y para poderlo lograr,
se observan elementos que acompañan como la economía, la escuela, una educación, una carrera, y otros elementos que también acompañan en ese proceso de lograr esa educación formal, como la oportunidad, el ser profesionistas, el tener derecho a una educación, el tener derecho a una decisión, y otros elementos un poquito menos fuertes en presencia, pero que también son muy importantes y que forman parte de esa representación social, como becas, el enseñar también, el transporte, leer los libros. Otro de los elementos muy importantes también en esta interpretación son las palabras que se encuentran en la nube acerca de la mujer y las labores de la mujer. En este caso, para la mujer, a pesar de que las entrevistas ya se les hicieron a personas que están transformando su forma de pensar, su representación social, observamos que aún la parte más importante en las palabras que representan a una mujer es casa, es madre, antes que pensar en ellas incluso como mujeres. Está también por encima de trabajar, de apoyar, y en el mismo término entre mujer e hijos, y de una manera también muy fuerte el deber, la comida, el ser esposa. Se menciona también dentro de la nube de palabras el soportar, el obedecer, esos sentimientos que hablan de ese trato o esa lucha contra el esposo, contra la familia del esposo. Y respecto a las labores, vemos que una de los elementos que tiene mucha presencia es el comercio, elaborar comida, que lo acompaña también, y trabajadora doméstica. Otro de los elementos también muy importantes es hacer tortillas y lavar, venta de comidas. Menciones menos importantes, el magisterio, el ser partera, el ser empleada, tejer y bordar también como sus labores. Se notan muy pocas participaciones, casi nulas, acerca de actividades o labores en donde tenga que ver una actividad educativa de por medio. En el análisis de la palabra hombre, observamos que la repetición o la recurrencia de datos es en deber, trabajar, padre, borracho, profesionista y esposo. Observamos también que la palabra borracho tiene mayores incidencias que incluso obligaciones, manutención y proveer, e incluso que oficio. Respecto a las labores del hombre, se observa contador, magisterio, empleado como las más importantes, y las que le siguen son campesino, estibador, sembrar, matancero. Es importante observar que en las labores del hombre se habla acerca de un sueldo, cosa que no se menciona siquiera en las actividades de las mujeres. No hay una actividad remunerada y tampoco oficios que impliquen una actividad educativa en las mujeres. Para mostrar las conclusiones, presento este esquema simplificado del proceso sociogenético de las representaciones sociales de las mujeres juchitecas. Hablemos entonces de las Vinisá, las mujeres zapotecas, que crean y experimentan con ellas mismas y con sus hijos. Como resultado de las investigaciones se observan esos sentimientos que experimenta la mujer Vinisá al sentirse utilizada como objeto de apoyo en la economía y relegada únicamente a las labores domésticas, sin considerarse esos derechos, ese trato igualitario entre hombres y mujeres, que le obliga a modificar esa representación social, esa costumbre, ese valor cultural heredado, para romper y para transformar en una representación social acerca del rol de la mujer en la región del Istmo. Implica entonces rebelarse y luchar por sus propios derechos, que se ven reflejados ya no únicamente en ellas, porque consideran también que su época ya pasó, que en su momento no recibieron ese apoyo, pero sí en ver ese reflejo en sus hijas y en dado caso en sus hermanas, para haber cumplido sus sueños en la cultura Vinisá, específicamente las madres zapotecas, y que son ellas las que deciden luchar contra la familia, contra el mismo esposo, acerca del rol de la mujer en la cultura zapoteca.
de tal forma que actualmente ya se da un trato más equitativo entre esa igualdad de derechos y de oportunidades para poder participar en la educación. La importancia también de este estudio es poder socializar esta participación de las BINISA para promover que en otros lugares, tanto dentro de la misma ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como en otros contextos, puedan también hacer esa lucha de transformar su representación social, su cultura, esos impedimentos que obligan, no nada más en el aspecto educativo, sino en las diferentes situaciones que atraviese cualquier ser humano para lograr un trato igualitario entre hombres y mujeres. Les voy a compartir bibliografía que estuve utilizando para realizar este estudio, muy interesante para que podamos lograr entender, comprender, aplicar la representación social. Les agradezco enormemente el que me hayan escuchado y les invito a que sigamos el ejemplo de las BINISA, de las mujeres zapotecas, para que rompamos esquemas, nos transformemos, logremos ese cambio. Sabemos que no todo está escrito y que la sociedad, la vida, todo es cambiante. Transformémonos día con día, luchemos por lograr nuestros sueños. Me despido, Blanca Elia Jiménez Guzmán, a sus órdenes. Padiushi.